Buenas, queridos estudiantes del grado 11. Me siento contenta poder compartir con ustedes esta experiencia, poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Quisiera hacerlo de otra manera, pero no contamos con algunos recursos, pero tenemos que aprovechar lo que tenemos. Eh, la idea de este video que estoy haciendo es tratar de hacerles retroalimentación, de seguirles haciendo retroalimentación, pero ahora más específico de esas preguntas IFES, que sabemos que ustedes tienen el IFES, entonces apoyarlos un poquito más en esa parte del IFES. Recomendarle a aquellos estudiantes que no han mandado las guías, por favor háganlas llegar. Aquellos estudiantes que están atrasados no solamente van a hacer la guía, sino que deben comunicarse conmigo para saber qué otras cosas van a hacer. Solamente aquellos estudiantes que estén entregando sus guías puntuales, esos son los que les voy a aceptar la guía. Los que las entreguen después de otra fecha deberán hacer otras actividades adicionales. Entonces les recomiendo, entréguenme las guías puntuales, mándenla, no se afanen por de pronto algunos comienzan a decir, bueno, señor, a colocarme interrogantes. No, cada cosa tiene su tiempo y en el tiempo en que yo revise, que vaya diciendo, yo les voy mandando, te equivocaste en esta pregunta, en esta. Acuérdense que esto no es fácil coger y leer guías a través de un celular, no es fácil. Eh, el cansancio, las cosas que pasan a través de un celular, entonces esperen el tiempo en que yo les haga la retroalimentación por el WhatsApp y mandar la guía. Lo importante es el trabajo autónomo que usted está haciendo. Usted debe ser consciente de su trabajo. Si usted se está copiando de otro compañero, está en su conciencia. Pero cuando usted está haciendo un trabajo autónomo, que usted se dedica a leer, a consultar, a mirar, a ver si esta pregunta, la respuesta correcta es esta, porque ya hice unas lecturas previas, eso está muy bien para ese estudiante que está haciendo ese proceso. Entonces, como nuestro objetivo para hoy es hacer retroalimentación, vamos a empezar haciendo retroalimentación de la guía número 5. Les voy a proyectar la guía para que vayamos haciendo el análisis respectivo. Entonces, esperemos que aparezca. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, nos dice que uno de los cambios químicos, para poder responder la pregunta número 1 y 2, debo tener en cuenta ese contexto, eso que me están dando inicialmente. Dice, uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación. ¿Qué significa? Que los océanos se están volviendo ácidos. ¿Por qué se vuelven ácidos? Porque comienzan a absorber grandes cantidades de dióxido de carbono que vienen de la tala de los bosques, que vienen por la combustión de los combustibles fósiles, y esto trae como consecuencia que el nivel de acidez del agua de los océanos comience a aumentar a un 30%, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. Estos iones de carbonatos de calcio son sustancias químicas que utilizan algunos organismos dentro de su dieta, de sus alimentos, para formación de algunas partes de su cuerpo. Dice, los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución de pH tiene una incidencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa investigación? Dice, probar que la disminución del pH sobre el comportamiento incide sobre el comportamiento y las actividades de algunos organismos. Les recuerdo algo. Cuando vimos pH, que me hablan que el pH es una medida de acidez y basicidad, veíamos una tabla, me decía que si el valor de pH era 7, la sustancia era neutra. Si los valores están por encima de 7 hasta 14, las sustancias son básicas. Si están por debajo de 7 hasta 1, las sustancias son ácidas. Entonces, ellos están mirando, es probar si se bajan los niveles de acidez, qué pasa con el comportamiento y la actividad de algunos animales. Y obtuvieron el siguiente resultado para 3 especies de organismos. Uno es los calamares. Dice que cuando el pH es un pH neutro, los animales tienen actividades normales, van a cazar, los animales se reproducen, los animales nadan,
bueno, todas las actividades que puede hacer un animal en el océano. Pero cuando ese pH se vuelve ácido, cuando baja, se observa que estos animales se vuelven lentos, soñolientos, cansados, no están pendientes a nada, están desorientados. El krill, que es otro crustáceo, dice que cuando es normal, el pH es normal, la eclosión del animal, o sea, al momento de salir del huevo, el proceso es normal, pero cuando se vuelven ácidos, al salir de los huevos, estos animales se vuelven cansados, soñolientos y no prestan, no están atentos a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y los peces, que es otra especie, cuando la acidez, cuando el pH de los océanos es normal, dice que estos animales están atentos, están pendientes si hay peligro y poderse defender. Pero si el pH cambia, se disminuye, se nota que estos animales no son capaces de detectar dónde está el peligro, dónde están los depredadores para este animal. Esos son los resultados que se obtienen de esa investigación. Ahora nos vamos a ubicar en las preguntas. La primera pregunta dice, los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de los crustáceos tienen 3 capas. La más interna es el nácar, compuesta por capas de quitina y cristales de aragónito. La intermedia y la más gruesa es el mesóstraco, está formada por carbonatos de calcio y cristales. Y por último, la capa más delgada, que es el perióstraco, está compuesta por queratina. Con base en la información anterior, ¿qué problemas ocasionaría en los crustáceos la acidificación de los océanos? Miremos, dice, estos crustáceos tienen 3 capas y esas capas están formadas por sustancias químicas, entre esas están los carbonatos de calcio, que son unas sales. Pero cuando el agua se hace ácida, ¿qué pasa con esas capas? Entonces, para que tengan una idea y de pronto ustedes puedan hacer un experimento o lo habrán hecho, de colocar un huevo dentro de un recipiente con ácido acético. El ácido acético en la casa lo conocemos como el vinagre. Si colocamos ese huevito dentro de ese vaso y lo dejamos ahí por varias horas, vamos a comenzar a ver que empiezan a aparecer burbujas. Eso me está indicando que allí está ocurriendo una reacción química. ¿Y por qué está ocurriendo la reacción química? Porque uno de los componentes de esas membranas que están formando esa capa del huevo está formada por carbonatos de calcio. Entonces, al reaccionar con el ácido, empiezan a desprender dióxido de carbono. Entonces dice, ¿qué le pasaría a estos animales si la acidez, si aumenta la acidez, si los valores de pH empiezan a disminuir? Dice, sus conchas no detectarían a los depredadores en el océano. Ojo, sus conchas no detectarían a los depredadores en el océano. Las conchas no son sistemas de alerta, no son receptores sensoriales. Las conchas son un tipo de huesos, de endoesqueleto que tiene el animal y uno de los componentes es el carbonato de calcio. Entonces esa respuesta A no podría ser. Sus conchas tendrían un pH ácido como el de los océanos. Acuérdense que una cosa es el pH de los océanos y otra cosa es la composición química que tienen las conchas que forman a los crustáceos. Incluso debemos recordar cuál era el objetivo de la investigación y era comprobar que si se bajaban los niveles de acidez y si el agua se volvía más ácido, ¿qué pasaba con el comportamiento? ¿Qué pasaba con el comportamiento de los animales y las actividades que realizaban? La C dice, sus conchas serían débiles por formarse solo 2 capas, 2 de sus capas. Esa puede ser la opción correcta porque veíamos, el huevo empieza a destruirse en la primera capa y solamente quedarían con algunas capas. Sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitará su movimiento. Y decimos, no, por química, algunos carbonatos, algunas sales reaccionan en presencia de ácido. Entonces, la respuesta allí correcta sería, sus conchas serían débiles. ¿Débiles por qué? Porque la primera capa que está protegiendo el animal está formada por carbonatos de calcio y la primera que se empieza a disolver en la reacción química. Entonces quedaría solamente el animal con 2. Por tal motivo, allí
La respuesta correcta sería la C. Ustedes también deben ir corrigiendo, imagino que tienen toda esta información en sus cuadernos. Y vuelvan a leer. La número 2 dice, ojo que debo tener en cuenta lo de arriba. Dice, los científicos afirman que la disminución de los niveles de pH en los océanos afecta la vida de diversas especies oceánicas. Con base en el contexto, esta afirmación debe considerarse. Acuérdense que tuvimos un contexto grande allá y ahora me hacen una nueva pregunta. ¿Se puede afirmar que la disminución de los niveles de pH en el océano afectan la vida de diversas especies oceánicas? Esa parte de arriba de la pregunta que teníamos arriba. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo importante porque me aparecen dos palabras. Una son evidencias y otras son conclusiones. Cuando es una afirmación me está diciendo que eso es así. Entonces vamos a mirar que una evidencia es una certeza de algo. Una certeza de algo, algo que no se puede negar, que no lo puedo negar. Una evidencia es algo que aparece de manera intuitiva, de tal forma que se permite afirmar la validez de un contenido que sea verdadero. Esa es una evidencia. Mientras que una conclusión son los hallazgos o descubrimientos que arroja una nueva información sobre el tema. Entonces debemos aprender a diferenciarlo entre lo que es una evidencia y lo que es una conclusión. Entonces las evidencias es la certeza de algo, mientras que las conclusiones son los hallazgos que se van encontrando en todo el proceso de investigación. La primera dice, la primera afirmación, la afirmación se debe considerarse. Esa afirmación la disminución de los niveles de pH en el océano afecta la vida de diversas especies oceánicas, ya lo vimos. ¿Qué pasa con el krill? ¿Qué pasa con los calamares? ¿Qué pasa con los peces? Es una evidencia porque se muestra que el pH bajo no hay vida en los océanos. Sí hay vida. Sí hay vida, sino que los animales tienden a tener otros comportamientos. Entonces la respuesta A no podría ser. Si la respuesta A, la B, dice, es una conclusión, porque los científicos son rigurosos en el análisis de la información. Si fuese una investigación muy rigurosa, debemos tener más datos allá que nos ofrezca para mirar cómo en realidad fue esa investigación detalladamente y nos faltan más soportes en la parte del contexto. La C dice, una evidencia, porque no analizaron si el pH es inferior de 1 se mantienen estos resultados. Acuérdense que en las tablas de pH, los resultados que están por debajo de 7 hasta 1 son ácidos. Por debajo de 0, por debajo de 1, no hay tala de pH. Entonces no podríamos decir que es una evidencia. Y la D, igual no me están dando valores de pH. No me dicen que el agua está en 2.5, no me están dando valores, simplemente dice que valores bajos. Y la D dice que es una conclusión, porque bien el océano, para mostrar los cambios en la vida en el océano. Entonces, eso podría ser, la afirmación sería una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que al bajar los niveles de pH en los océanos, los animales comienzan a tener comportamientos diferentes. Entonces, a eso lo podemos llamar la conclusión a esa investigación. La número 3 dice que a continuación se presentan los modelos atómicos de 3 átomos que se muestran, que muestran el número D. Vamos a mirar qué tienen esos 3 átomos. Recordemos las partes del átomo. Núcleo, en el núcleo voy a encontrar protones y neutrones. En la corteza o la periferia voy a encontrar electrones, los niveles de energía. Entonces, este átomo, miren la relación que tengo acá,
me dice que en el centro hay protón. No puedo decir que es un electrón, así esté pintado azul, y miren la diferencia que hay. Este es más grande y este es más pequeño. Entonces, si está en el centro, es un protón. Entonces, el primer átomo tiene un protón y tiene un electrón en los niveles de energía. El número 2, el átomo número 2 se caracteriza porque tiene un neutrón y tiene un protón. Los protones y los neutrones determinan la masa atómica del átomo. Y tiene un solo electrón. El átomo número 3 tiene 2 neutrones y un protón y un solo electrón. Si repaso la teoría, me voy a dar cuenta que estos 3 átomos que me están colocando aquí son isótopos. Me dice, un isótopo es un átomo, son átomos del mismo elemento, que se caracterizan por la diferencia de neutrones y tienen el mismo número de protones. Es decir, aquí lo que estamos diferenciando es que estos tres átomos tienen la misma cantidad de electrones, tienen la misma cantidad de protones, pero los diferencia la cantidad de neutrones. Este no tiene, este tiene uno y este tiene dos. Bueno, hasta ahí vamos. Dice, teniendo en cuenta la información anterior, o sea, esta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida acerca de las estructuras anteriores? Vamos a seguir analizando. Dice, el átomo número 1 tiene más electrones que el átomo número 3. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque esta parte de acá me está indicando electrones. Este tiene 1 y este tiene 1. Tienen la misma cantidad. Tanto el átomo 1 como el átomo 3 tienen la misma cantidad. La B. Los 3 átomos tienen el mismo número de neutrones. Esa respuesta también es falsa. Esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque lo está diferenciando, se están diferenciando en que este tiene 1, este no tiene nada, este tiene 1 y este tiene 3. Y es una afirmación. El átomo 2 tiene más electrones que el átomo 3. El átomo 2 tiene más electrones, esa es una afirmación falsa. Y D, los 3 átomos tienen el mismo número de protones. Esta afirmación es una afirmación verdadera. Por tal motivo, aquí la respuesta es verdad. Es un isótopo y se caracteriza porque tiene el mismo número de protones y diferentes números de neutrones. En la número 4, dice la número 4, se muestra la configuración electrónica de un átomo de aluminio y un ion de aluminio. Miremos que normalmente en estado neutro el aluminio tiene número atómico. Si revisan en su tabla periódica se van a dar cuenta que el aluminio tiene número atómico 13 en estado natural, pero que este ion, este átomo puede perder electrones y se transforma en el ion aluminio. Por eso aquí encontramos en la configuración que ha perdido 3 electrones. Teniendo en cuenta que el estado de un átomo se determina conociendo los cambios en el número de electrones de la configuración electrónica respecto al número de neutrones, se puede afirmar que el estado de oxidación del ion de aluminio es de +3. ¿Por qué? Resulta que el estado de oxidación me representa la carga que tiene ese átomo. Esa carga me está indicando que ese átomo puede ganar o puede perder electrones. En este caso, si aparece +3, me está indicando que el aluminio está perdiendo 3 electrones. Entonces yo puedo decir que en el último nivel de energía de su configuración electrónica es 3. Se puede afirmar, me está diciendo que se puede afirmar que el estado de oxidación, teniendo en cuenta el estado del átomo, se determina conociendo los cambios en los números de electrones de la configuración electrónica respecto al átomo neutro, o sea, al átomo neutro. Se puede afirmar que el último nivel de energía de su configuración electrónica es 3. El último nivel de energía de su configuración electrónica es 3, pero en estado neutro, porque en estado iónico no. B, tiene 3 electrones menos en su configuración electrónica que el aluminio.
el ion está teniendo 3 electrones menos, está perdiendo 3. Entonces, la B puede ser una respuesta correcta. La C, tiene 3 electrones más en su configuración. Si tuviese 3 más, ya no sería más 3, sino menos 3, porque ganó 3. Y aquí me está diciendo que no, que en el momento en que se forma guión, pierde 3 electrones. Y la D, el número total de electrones en su configuración electrónica es 3. El número total de electrones en su configuración electrónica es 3. Y sabemos que no es 3. Sabemos que el número total de electrones en su último nivel formando ion es 8. Porque se cumple la regla que dice que debe tener 8 electrones. La regla del octeto para que se vuelva un átomo estable en la formación de una sustancia química. En la número 5, 4 estudiantes quieren saber si una tinta púrpura está conformado por varios colores que fueron mezclados. O sea, vamos a hablar aquí del tema que tiene que ver con mezcla. Ellos tienen una hipótesis. Recordemos que una hipótesis es algo que yo supongo, que al final en el proceso de investigación puede ser verdadero, puedo decir que eso que yo supuse era verdadero, o la conclusión, o al final me puede decir que esa hipótesis es falsa. Ellos tienen la hipótesis de que el etanol y el agua son disolventes que podrán separar la mezcla de la tinta. Entonces ellos dicen, yo puedo coger el alcohol, etanol, que es alcohol, lo puedo disolver allí la tinta. O puedo colocar agua y puedo disolver la tinta. Para evaluarla, toman una gota de la tinta y separan los colores que la componen usando ambos disolventes. Entonces tienen una muestra, una con etanol, una con agua, a cada uno le colocan una gota de tinta y logran ver los componentes del cual está hecho la tinta. Y dice que está formada por 2 colores, el color rojo y el color azul. Finalmente, estos resultados concluyen que tanto el agua, entonces aquí va una conclusión, tanto el agua como el etanol separan las mezclas de las tintas en sus 2 colores. O sea que si hicimos el proceso con las 2 muestras, obtuvimos los mismos resultados. Con el agua nos dio el color rojo, con el etanol nos dio el color rojo, con el agua nos dio el color azul en la separación de esa mezcla. Cada uno de los estudiantes decide elaborar una cartelera para resumir las conclusiones de la investigación. ¿Cuál de las siguientes carteleras resume la conclusión? Entonces vamos a mirar cuál de ellos resume la conclusión. Dice, el estudiante 1, agregar una gota de tinta púrpura en etanol. Agregar una gota de tinta púrpura en agua. Esta primera parte, este primer estudiante solamente se quedó en una parte de la investigación. O sea, simplemente se quedó en la parte procedimental. No llegó al resultado, no obtuvo una conclusión, no tuvo un hallazgo, simplemente está en la parte inicial. El estudiante número 2 dice, el agua y el etanol son apropiados para separar los colores de la tinta púrpura. Ahí tenemos una conclusión. La tinta púrpura está compuesta por los colores rojo y azul. Esas 2 son unas conclusiones. O sea que hasta el momento hay una probabilidad que la respuesta esta sea la B. Vamos, ¿qué pasa con la C? El estudiante 3 dice que las tintas púrpuras están compuestas por más colores que la tinta azul y la rosada. La tinta púrpura está compuesta por más colores. Acuérdense que no estamos haciendo más colores, simplemente se parte de una sola tinta. Y no me están mencionando que hay tintas rosadas ni tintas azules. Simplemente dice que hay una tinta púrpura. O sea que ahí esa no es una conclusión y no tiene nada que ver específicamente con la investigación que se está dando. Las tintas púrpuras y rojas pueden usarse en esferos. Podría ser que se pueden usar en esferos, pero los esferos tienden más a ser, no son tanto sustancias que se puedan disolver en agua.
La conclusión número 4 dice, el etanol puede separar los colores que componen la tinta púrpura, pero el agua no. Esa es una conclusión, pero es una conclusión falsa porque resulta que el agua sí puede separar los componentes. Entonces, esa parte sería falsa. O sea que la respuesta allí correcta sería la B. La número 6 nos dice, teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, les recuerdo algo que vieron en décimo. Las propiedades de la materia, que pueden ser propiedades generales o propiedades específicas, que unas dependen de otras. Entonces aquí me hablan de un tipo particular de propiedad que se llaman propiedades intensivas. Cuando me hablan de propiedades intensivas, son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de masa. No dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, que no depende de la cantidad de masa, una propiedad como la elasticidad, el punto de ebullición, no dependen de la cantidad de masa. Pero hay otras propiedades extensivas que dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de masa que tenga y dependiendo de la cantidad de masa, así va a ser el espacio que va a ocupar. Otra propiedad extensiva es el peso. Acuérdense que también el peso tiene una relación con la masa. Otra puede ser el calor. Entre más masa haya contenida, el desprendimiento de calor también va a ser así. Entonces aquí me hablan de una propiedad intensiva que tiene que ver con el punto de ebullición. No depende de la cantidad de masa. Les doy yo el ejemplo. Imagínense ustedes que yo tengo un vasito con agua y la voy a colocar a hervir. Y voy a determinar el punto de ebullición, el punto al cual esa sustancia ebulle. Y tengo también en la misma cocina, en la misma estufa, tengo no un vaso, sino que tengo una olla grande con agua y la coloco al mismo, prendo la estufa al mismo tiempo con la misma cantidad de llama y me voy a dar cuenta que las dos sustancias van a empezar a ebullir al mismo tiempo. O sea que ahí no depende de qué cantidad de agua tenga. El proceso de ebullición va a ser el mismo para las dos sustancias. Listo. Entonces me dice que teniendo en cuenta eso, mire cuál de esas gráficas cumple esa condición. Si observamos esta gráfica, que es la B, aquí estamos mirando que a medida que aumenta la temperatura de ebullición, aumenta la masa del líquido. Y me está diciendo, no depende de la masa. No depende de la masa. No puedo, si aumento la masa, la temperatura debería ser la misma. Y aquí me está diciendo que no. Aquí que me está diciendo que si aumento, si empiezo a disminuir la temperatura o comienza a aumentar la masa. Aquí me está diciendo que si aumento la masa, mira que voy aumentando la masa, va a ser aumento de la temperatura de ebullición. Y esta me está diciendo que no importa la cantidad de masa, la temperatura de ebullición va a ser la misma. Entonces la respuesta allí correcta es la A, porque no está dependiendo, mire, no depende del punto de la cantidad de masa. La número 7 dice, un método para obtener hidrógeno. ¿Cómo puedo obtener hidrógeno? Es la reacción que hay entre unos metales con el agua. O sea que yo puedo colocar a reaccionar sodio o potasio y va a haber una reacción química en presencia de agua. Si eso ocurre, hay formación de hidrógenos. Entonces me dicen, cuando un metal reacciona con el agua, se van a formar hidróxidos y va a haber desprendimiento de hidrógeno. Entonces el ejercicio me está diciendo que aquí tengo una muestra de un metal que puede ser sodio o potasio que están reaccionando y que al reaccionar en presencia de agua se va a formar hidrógeno más el hidróxido que se está formando. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, el número de moles de potasio necesarios para producir 8 moles de hidrógeno son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente planteemos la ecuación.
Me dice que tengo agua más potasio, se va a producir hidróxido más hidrógeno. Entonces vamos a suponer que aquí, a suponer no, porque aquí me están diciendo que el metal es el potasio. Entonces miremos acá debajo, les coloqué la reacción, vamos a mirarla. Ay, se me perdió. Bueno, nos está diciendo que tenemos, voy a colocarla, anotarla acá, que tenemos agua, tengo agua más potasio, va a producir hidróxido de potasio más hidrógeno. ¿Listo? Ya planteé la ecuación que me están diciendo arriba. Ahora necesito mirar que debo balancear toda la ecuación, mirar si se cumple la regla del octeto. Entonces tenemos aquí, tenemos dos hidrógenos, tenemos un potasio. Entonces vamos a mirar dos hidrógenos, porque me están diciendo allá que si tengo, de acuerdo con la información anterior, el número de moles de potasio necesarios para producir 8 moles de hidrógeno. Entonces, miremos acá, balancemos la ecuación, quedaría 2, aquí serían 2 de potasio, aquí sería 2 de potasio. Acuérdense que aquí debe haber, vamos a insertarle una flecha para que esté completo. Listo, y tenemos ya todo balanceado. Ahora vamos a representar, acuérdense que en una de las primeras guías hablamos algo de estequiometría y tenía que ver con esto. Vamos a traducir esto al lenguaje estequiométrico. ¿Qué tengo allí? Me dice que tengo 2 moles de agua. Que 2 moles de agua reaccionan con 2 moles de potasio. 2 moles de potasio. Para producir 2 moles de hidróxido de potasio, producir 2 moles de hidróxido de potasio más 1 mol de hidrógeno. Eso es lo que me está diciendo. Ahora me preguntan, ahora hay una pregunta que me dice, de acuerdo con la información anterior, el número de moles de potasio, ¿cuántos potasios necesito para producir 8 moles de hidrógeno? Entonces vamos a mirar quiénes participan. Participa el potasio. ¿Cuántos moles de potasio necesito para producir 8 moles de agua? Entonces, miremos aquí, me dice 2 moles de potasio reaccionan, 2 moles de potasio reaccionan vamos a copiar la flecha. 2 moles de potasio reaccionan, según la norma que tengo allá, la ecuación que tengo, me dice 2 moles de potasio reaccionan para producir 1 mol de hidrógeno. Ahora, si tengo 8 moles, de hidrógeno, ¿cuántos moles de potasio necesito? ¿Qué cantidad de potasio necesito? Entonces, miremos acá, 8 moles, tengo 8 moles de hidrógeno, ¿cuántos de potasio necesito? Y construyo mi regla aquí. Una regla de 3 simple. Decimos que este lo multiplicamos por este y este por este. Entonces, como voy a hallar la incógnita, dice que x es igual, esto que estaba multiplicando ahora lo voy a colocar a dividir. Vamos a hacerlo. Y
2, que son de potasio, 2 moles de potasio por 8 moles de hidrógeno, lo voy a dividir por un mol de hidrógeno. Cancelamos los hidrógenos, arriba y abajo los cancelamos y todo nos queda en potasio. Entonces 2 por 8, 16 dividido entre 1 es igual a 16. Entonces X que es igual a 16 moles de potasio. Entonces necesito, para producir 8 moles de hidrógeno, necesito 16 moles de potasio. Y todo lo resuelvo a través de una regla de 3 simples para responder este tipo de preguntas. O sea que la respuesta aquí correcta sería la 16. La número 8 dice, de las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos saturados son. ¿Cuáles son las fórmulas anteriores? Esta que tenemos aquí. Bueno, les voy a recordar, les voy a explicar algo que debemos saber, y es algo de química orgánica. En química orgánica hay varias funciones químicas, así como ustedes conocen óxidos, hidróxidos, ácidos, peróxidos. En química orgánica también hay otras funciones químicas como los hidrocarburos, los alcoholes, los fenoles, las aminas, las amidas, las cetonas, que son sustancias químicas. Las sustancias que están allí en las fórmulas me dicen que son hidrocarburos. Hay 3 tipos de hidrocarburos. Señor, ¿y cómo yo sé que me están hablando de hidrocarburos y me presentan una fórmula? Sencillo, jóvenes. Un hidrocarburo es una sustancia química que está formada por carbono e hidrógeno y que los carbonos están unidos entre enlaces. Hay 3 tipos de enlaces: enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Dependiendo del enlace, así es el tipo de hidrocarburo. Entonces, si yo encuentro un carbono unido a través de un enlace simple, por ejemplo, esto es un enlace simple, se representa con una rayita. Eso es un enlace simple. El carbono está unido a otro carbono a través de un enlace simple, lo cual me indica que ese es un hidrocarburo que se llaman alcanos. Y se le llaman hidrocarburos saturados. Entonces, todos los que tengan enlace simple son hidrocarburos saturados. Pero miren acá en la segunda fórmula. En la segunda fórmula encuentro unido a un carbono con otro carbono un enlace doble. Cuando son enlaces dobles, esas sustancias se llaman alquenos. Entonces tenemos alcanos, alquenos. Pero puede ser que los carbonos estén unidos a un enlace triple, o sea, 3 rayitas, para que me entiendan, 3 rayitas. Esa sustancia es un hidrocarburo, pero se llama alquino. Entonces, los alcanos, enlace simple, presentan enlace simple en toda su fórmula. Los alquenos presentan enlaces dobles, por lo menos uno, y los alquinos presentan enlaces simples. Los alcanos son hidrocarburos saturados por la presencia de ese enlace simple. Los alquinos y los alquenos son hidrocarburos insaturados porque presentan doble y triple enlace. ¿Listo? Eso lo tengan presente. Entonces miremos la fórmula. La fórmula número 1 es un alcano. La fórmula número 3 también es un alcano. Pero la fórmula número 2 y la número 4 ya no son alcanos, sino son alquenos porque tienen 2 enlaces simples. Entonces nos dicen, ¿cuál de esos representan un hidrocarburo saturado? Y decíamos, los saturados son los que presentan enlaces simples. ¿Quiénes tienen enlace simple? El 1 y el 3. Por tal motivo, la respuesta correcta aquí es la A, en esta parte. Ahora vamos a este tipo de preguntas, también relacionado con química orgánica. Dice, una de las características de los compuestos orgánicos es que poseen carbonos primarios. Ya les voy a explicar qué es un carbono primario. Enlazados a un átomo de carbono. Secundario, enlazados a 2 átomos de carbono. Terciarios, enlazados a 3 átomos de carbono. Y cuaternarios, enlazados a 4 átomos de carbono. Entonces, dependiendo
cuántos átomos de carbono hay unidos a otro átomo, entonces yo puedo decir que son primarios, secundarios y terciarios. Voy a ampliarle la imagen para mirar aquí. ¿Cómo identificar? Me dice, uno primario, un carbono está unido a otro carbono. Entonces yo puedo decir que este carbono está unido a este carbono, o sea que él es un carbono primario. Este está unido a este carbono, o sea que es un carbono primario. Este es primario, este es primario. Entonces vamos a ir mirando cuáles son primarios. En Z, primario para Z. Vamos a mirar cuántos primarios hay. Lo mismo va a ocurrir con Y. Ahora vamos a identificar, entonces este sería 1 primario, 2 primario, 3 primario, 4 primario, 5 primario, 6 primario. Hay 6 átomos primarios en Z. En Y vamos a ver. 1 primario, 2 primario, 3 primario, 4 primario, 5 primario, 6 primario, 7 primario. Tiene un átomo de carbono primario de más, 7. Vamos a identificar los secundarios. Me dice los secundarios cuando un átomo tiene unidos 2 átomos de carbono por enlace. Entonces miren este átomo. Este átomo tiene 1 y 2 unidos a él. Este es uno secundario, llevamos 1. Este también sería secundario, llevamos 2. Este sería secundario, llevamos 3. Este sería secundario, llevamos 4. Este sería secundario y llevamos 4. Así es que así fue lo que contamos. Aquí sería 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, Y aquí sería 5. 5. Vamos a contar acá nuevamente. Este sería 1. No, este no es 1. Este sería 1. Este sería 2, 3, 4. 4. Y acá me dio 5. Vamos a ver por qué. Me está faltando un átomo. Este sería 1. Este y este. 1, 2, 3, 4 y 5. El error está acá. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo encontré. Entonces hay 5 acá. Terciarios. Me dice que para que sea terciarios debe tener 3 átomos. Entonces miren este. Este tiene 1, 2 y 3. Sería terciario y llevo 1. Este también sería terciario. Mírenlo, 1, 2 y 3. Entonces tengo 2 terciarios. Miremos acá.
En Y. ¿Cuántos hay en Y? Este sería, este secundario. Este sería 1, 2 y 3. Este sería terciario. Este sería terciario 1, 2 y 3. O sea que tengo aquí 2. ¿Y cuántos cuaternarios? Cuaternarios tengo, este es 1 y 1. O sea que tengo 1 y no hay más. Y 1. Entonces vamos a las respuestas. Espero que hayan entendido cuándo es primario. Primario cuando tiene un átomo, tiene un solo enlace, un solo carbono unido a él. Secundario, cuando el átomo tiene dos secundarios, tiene dos, este y este. Terciario, cuando tiene tres, uno arriba, dos a la derecha. Cuaternario, cuando tiene todos, o sea, que tiene todos los enlaces copados. La tetravalencia del carbono, que tiene 4 electrones de valencia, están unidos todos. Entonces vamos a la respuesta. Dice A. Z posee más carbonos terciarios. Z produce más carbonos terciarios que Y. La primera afirmación es falsa. ¿Por qué falsa? Porque tanto Z como Y tienen la misma cantidad de electrones terciarios. Aquí me faltó el 1. Z posee más carbones secundarios. Z posee más carbonos secundarios. Z tiene 5 como Y tiene 5. O sea que ya descarto esa primera afirmación. Cuando encontremos respuestas que tengan dos afirmaciones, si yo encuentro que la primera es falsa, automáticamente la pregunta está falsa. Si encuentro que la primera es verdadera, me toca ir a analizar si la segunda también es verdadera. Si encuentro que la segunda es falsa, también la descarto. La única manera que la acepte es que las dos afirmaciones sean verdaderas. Entonces, si encuentro una, por ahorrar tiempo, si encuentro la primera es falsa, desecho enseguida, por tiempo. La C dice, Z y Y poseen la misma cantidad de carbones terciarios. Esa partecita es correcta. Como es correcta, entonces me toca analizar la segunda parte. Y diferente cantidad de carbones cuaternarios. Mire que la segunda parte es una falsedad, porque me está diciendo que tiene la misma cantidad de carbonos cuaternarios. En la primera parte falsa, la primera parte es verdadera, la segunda parte falsa. Desecho la respuesta. Me voy con la D. Z y Y poseen la misma cantidad de carbones terciarios. Eso es correcto. Tienen 2 y 2. Y tienen la misma cantidad de carbonos secundarios, 5 y 5. Entonces la respuesta correcta ahí es la D. ¿Listo? Y nos queda la última parte. También tiene que ver con química orgánica. Les voy a recordar algo aquí. Me dice que el pentanol, cuando me hablan del pentanol, el pentanol es un alcohol. Un alcohol. Miren la palabra, la terminación ol, pentanol, ol me está indicando que es un alcohol. ¿Y cómo identifico el alcohol? Porque tiene este grupo aquí, OH, o hidroxilo. Y penta me dice que tiene 5 carbonos. Entonces contemos a ver si esto es verdad. Carbono número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Hay que contarlo uno por uno. Entonces el pentanol se obtiene. Vamos a mirar cómo se obtienen a partir de los alcoholes que se obtienen. Entonces voy rapidito aquí a abandonar esta parte y les voy a mostrar otra cosa que tengo. Le vamos a dejar de presentar aquí y
vamos a presentarle otra cosa que les tengo por acá para afianzar más esa información. Bueno, miren, aquí tenemos cómo reconocer un carbono, un alcohol primario. Un alcohol primario se llama primario porque está unido a un carbono primario. Este es un carbono primario. Estas GR que aparecen allí, que le pueden aparecer en la prueba, me está indicando que a partir de ese carbono hacia allá, hacia donde está la R, hay más átomos de carbono. Se llaman radicales. Este es un carbono primario. Y ese alcohol primario dice que es una reacción de oxidación. En presencia de oxígeno o de agua, se oxida. Y se oxida para formar estas sustancias que se llaman aldehídos. ¿Cómo reconozco el aldehído? Miren la forma que tiene el grupo funcional. Entonces tenemos un alcohol primario y los alcoholes primarios se oxidan para dar origen a los fenol, a un fenol. ¿Listo? Vamos a salir de aquí, ahora les voy a mostrar cómo es un carbono secundario. Entonces me dice que los carbonos secundarios son alcoholes donde el grupo OH o hidroxilo está unido a un carbono secundario. Y nosotros vimos ya una pregunta inicial, me decía que los carbonos secundarios son cuando un átomo está unido a él dos átomos de carbono. Entonces miren, este es secundario. ¿Por qué? Porque esta R me está indicando que aquí hay un carbono, hay más carbono, para acá hay más carbono. Entonces este es el principal, tendría 1 y 2. Y aquí está el grupo funcional OH, que me representa ese alcohol secundario. También me dice que los alcoholes secundarios, cuando hacen procesos de reacciones de oxidación, van a formar cetonas, que es otra sustancia química. Miren la forma, la diferencia que hay entre el fenol y la cetona, los fenoles. Perdón, los fenoles no, los aldehídos, son aldehídos. En el primero es un aldehído, porque los fenoles también son alcoholes. Entonces, un aldehído se diferencia de una acetona porque los aldehídos tienen el grupo OH y tienen a ese carbono por un doble enlace unido al oxígeno. Ese sería el grupo funcional. Mientras que la acetona, a un átomo de carbono, está unido el oxígeno con un doble enlace, que aquí lo vemos, ese doble enlace. Ahora les voy a presentar un alcohol terciario. Vamos a ver si me lo deja presentar. Ese alcohol terciario. Aquí está. El alcohol terciario. ¿Cómo reconozco un alcohol terciario? Porque me dice que ese carbono está unido a él están unidos 3 átomos de carbono. Entonces, mira, aquí este sería el carbono principal, este es el OH que identifica ese alcohol y tenemos los demás carbonos que están unidos a él. Acuérdense que la R me está indicando que hay carbonos allá, hacia allá. Entonces, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Este es terciario. 1, 2 y 3. Este carbono es terciario, por tal motivo ese alcohol es un alcohol terciario. Y me dice que los alcoholes terciarios no reaccionan en procesos de oxidación porque ya tienen completo todos los átomos, entonces no se oxidan, no hay reacciones de oxidación para los alcoholes terciarios. Solamente hay reacciones de oxidación para un alcohol primario y un alcohol secundario. Para el primero, primario, se forman aldehídos, para el segundo se forman cetonas. Ahora nos vamos a la pregunta. Ubiquémonos en la pregunta. Este pentanol dice que se va a oxidar, o sea, va a hacer una reacción química como la primera parte que le presenté. Este es un alcohol primario, me dice, los alcoholes primarios reaccionan para formar aldehídos. Entonces nos dicen, de esas reacciones, dependiendo de la cantidad de concentración de oxidante, los alcoholes primarios y secundarios se oxidan a cetonas y los alcoholes terciarios no se oxidan. Y algo que les complementé, que algunos de los hidrocarburos reaccionan para formar
ciertas sustancias químicas como los aldehídos y las cetonas. Entonces miremos acá. Esta sustancia aquí que me están representando es un aldehído. Tenemos acá una cetona, tenemos aldehídos y tenemos cetonas. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, que estas dos, porque me dice que el pentanol es un alcohol primario, no puede dar cetonas. Entonces, la B y la D son cetonas, mientras que la A y la C son aldehídos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos sustancias? Miremos que como si es un pentanol, la sustancia que se va a formar, que es un aldehído, debe tener 5 carbonos. Este tiene 1, 2, 3 y 4. Le falta un carbono. Mientras que este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Por tal motivo aquí la respuesta correcta es la C. Se va a formar esta sustancia química. Entonces ahí vamos. Si el alcohol es primario y se oxida en presencia de oxígeno o de agua, se van a formar aldehídos. Si el alcohol es secundario y reacciona con el oxígeno, se van a formar cetonas. Los alcoholes terciarios no reaccionan. O sea, no puede haber reacciones con alcoholes terciarios en presencia de oxígeno. Entonces, por tal motivo, la respuesta es la C. Aquí les recomiendo, vuelvan y estudien un poquito las sustancias, cuándo es un aldehído, cuándo es una acetona. Lo que importa es que usted identifique cuándo es un alcohol, cuándo es un hidrocarburo. Miren, miremos estos conceptos. Alcohol, OH, el carbono y la presencia del OH. Un hidrocarburo, carbonos e hidrógenos. Un aldehído, están las cadenas de carbono e hidrógeno, pero ahí está unido un OH y a ese carbono está unido un oxígeno con un doble enlace. Mientras que una acetona está la cadena principal de carbono y a ese carbono está unido a un oxígeno por medio de un doble enlace. Esas son las formas de reconocerlo. Bueno, espero que esta información que sencillamente les hice las hayan entendido. Si hay de pronto algunas dudas, háganlas saber por un audio, por WhatsApp, por lo que ustedes consideren, y ahí miramos si seguimos el proceso de retroalimentación. Voy a seguir mandando los videos para hacer este proceso. Entonces, espero que me escuchen, espero que vean el video detenidamente para que vayan retroalimentando lo que ya hicieron. Entonces, revisen. Yo a algunos les mandé información, pero no les explicaba por qué las respuestas estaban correctas. Ahora se las estoy explicando. Entonces, que pasen un feliz día y cada vez que puedan vean las preguntas. Muchas gracias, nos vemos en otro audio.